Gracias. Bienvenidos todos. Espero que se encuentren muy bien, principalmente de salud, todos sus familiares de la misma manera. Y quiero ver si quieren alguien comentar alguna situación antes de que empecemos formalmente con las actividades. O algo que quieran expresar, muchachos, con todo gusto. Adelante, los escuchamos. Nada, muchachos. No, profe. Ok, gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar con el resto de los temas de este curso. Nos quedan 2 semanas, exactamente 2 semanas para terminar, entonces tenemos que apurarnos para avanzar lo más posible. En 2 semanas estaremos realizando la segunda parte de la evaluación del tercer parcial y pues prácticamente estaríamos terminando con las actividades de este semestre. Entonces, pues vamos a empezar a atacar los temas que tenemos pendientes todavía. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de un movimiento que se llama caída libre. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. En las sesiones pasadas, muchachos, habíamos estudiado movimientos rectilíneos, movimientos que se hacían en línea recta, eh, tanto horizontal como verticalmente o una combinación de los dos, pero que tenía esa característica de ser en una dirección, en una trayectoria rectilínea. Y el día de hoy vamos a ver un movimiento que también tiene esa característica, que es una trayectoria rectilínea, pero tiene una característica particular porque este movimiento siempre se realiza en una misma dirección. Estamos hablando de la caída libre. Cualquier objeto que yo libero a la acción de la fuerza de gravedad, lo que lo hace caer. Entonces, todos esos objetos, cualquier objeto que yo lo libero a esa atracción del campo gravitatorio de la Tierra y que cae, pues todos esos objetos simplemente efectúan una caída libre, ¿no? Cualquiera que sea su forma o tamaño, siempre realizan el mismo movimiento y ese movimiento se denomina caída libre. Vamos a analizar ese tipo de movimiento y vamos a ver cómo lo podemos aplicar, cómo podemos resolver, cómo podemos encontrar sus parámetros, sus diferentes parámetros que intervienen en ese movimiento. Entonces aquí tengo mi lámina y tengo aquí el ejemplo. Aquí tengo esta manita que suelta este lápiz y cuando lo suelta vemos que cae libremente hasta que se detiene sobre esta superficie que aparentemente es una mesa. Entonces ahí está de manera permanente esta animación, viendo cómo este lápiz cae libremente. En cuanto lo soltamos, lo dejamos ¿cómo se llama? A la atracción del campo gravitatorio de la Tierra y entonces este cuerpo cae. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este paracaidista que está aquí lanzándose desde su avión y está cayendo libremente hacia la superficie terrestre. Sabemos de hecho que existen algunas otras fuerzas que no vamos a tomar en cuenta todavía, que son objeto del curso de física 2, como la fuerza de rozamiento del viento, que precisamente no permite que caiga esta persona a plomo, sino que de alguna manera está siendo detenida por esa fricción del viento. Pero bueno, eso no lo vamos a tomar en cuenta por el momento.
para el análisis de este movimiento. Vamos a suponer que esa fuerza de fricción no existiera, y entonces que este paracaidistas, así como este lápiz, caen libremente hasta detenerse con el suelo, hasta que ya no pueden seguir cayendo más. Entonces es el tipo de movimiento que vamos a analizar el día de hoy. Muchachos, este movimiento tiene esta característica precisamente que está señalizado en esta imagen, que tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, es decir, siempre vamos a estudiar el movimiento de caída libre en esta condición. Cuando yo suelto, dejo que algo cae libremente desde este punto, en este punto que está detenido, esto va a ser una caída libre. Cuando yo dejo este cuerpo libre y cae por efecto de la atracción del campo gravitatorio, esto es una caída libre. Si yo lo empujo, si yo le doy una velocidad inicial, entonces ya no es una caída libre, se convierte en algo que llamamos un tiro vertical, que ese es otro tipo de movimiento que vamos a ver posteriormente. Entonces, esa es la característica de la caída libre. Cualquier objeto que yo libero a la acción del campo gravitatorio estará ejerciendo, estará realizando un movimiento de caída libre. Entonces, esa es la primera característica que está marcada en esta lámina, en esta imagen, que dice que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Esa es una primera característica de este movimiento. Una segunda característica es que tiene una aceleración precisamente igual a la constante de la gravedad, al valor de esa aceleración de la gravedad de 9.81 metros por segundo cuadrado. Y desde luego esto va a generar una velocidad en este cuerpo a medida que va transcurriendo el tiempo. Para este curso, muchachos, vamos a usar el valor de 9.8 y te lo vamos a realizar en la lámina. Pero bueno, ahí están las características principales de este movimiento. Entonces aquí tengo mi lámina en donde está la definición de este movimiento de caída libre. Y me dice por principio que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, igual que el último que vimos en sesiones pasadas. Rectilíneo uniformemente variado quiere decir que es en línea recta, pero que además su velocidad va a estar cambiando, va a estar variando uniformemente, es decir, va a estar aumentando uniformemente en este caso. Y pues es lógico, ¿no? Si estamos partiendo de una condición en que la velocidad inicial es 0, pues en cuanto lo dejamos caer, lo soltamos, lo liberamos, su velocidad empieza a aumentar. Y aumenta hasta el momento en que se detiene por completo, cuando llega a algún nivel que ya no le permite seguir cayendo. Entonces, por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este movimiento es el que experimenta cualquier cuerpo que cae libremente, me dice, hacia el centro de la Tierra, con una aceleración constante. Y esta aceleración precisamente es debida a la fuerza de la gravedad, a esta constante G que ya conocemos y hemos manejado en temas previos. Esta constante de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, la vamos a manejar con este valor para este curso de 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema MKS este es su valor. En el sistema CGS es de 980 centímetros por segundo cuadrado. Aquí tiene un error la lámina, tiene un cero de más, este cero no va. Es 980 centímetros por segundo cuadrado, ese valor de la aceleración de la gravedad. Y su equivalente en el sistema inglés es de 32 pies por segundo cuadrado, ese es el valor de esta aceleración de la gravedad. En este caso, esta aceleración de la gravedad se le considera negativa. Se le considera negativa porque el movimiento siempre se va a realizar en el sentido negativo del eje Y, es decir, si lo colocamos esta aceleración en un sistema de referencia, pues siempre va a apuntar en el sentido negativo de ese sistema de referencia, en el sentido negativo del eje Y, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, siempre va a ser vertical. También eso ya lo platicamos previamente. Y entonces, bueno, esta es una característica que esta aceleración se le va a considerar negativa, pero vamos a ver que en este movimiento, como coincide tanto el desplazamiento en esta dirección, la aceleración en esta dirección y la velocidad en esta dirección, pues vamos a poder prescindir de ese signo negativo
para este movimiento en específico, porque todo coincide en la misma dirección. Y bueno, lo interesante y lo más bonito de esto es que las expresiones matemáticas que vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado son las mismas, exactamente las que nos sirven para estudiar este movimiento de caída libre. Lo único que vamos a hacer es sustituir el desplazamiento o la distancia que se recorre por la altura. En este caso, como el cuerpo está cayendo, lo podemos medir y determinar como si fuera una altura, y la aceleración en esas fórmulas por la gravedad, por esta constante de la gravedad. Y entonces, pues de esa manera las ecuaciones que habíamos visto previamente se transforman a la manera que están escritas en este punto. La primera ecuación es la misma primera ecuación que tenemos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, es la ecuación de la aceleración, solamente que aquí ya está despejada la velocidad final, porque ya no tendría sentido calcular la aceleración, que es una constante, que es la gravedad, y entonces por eso está despejada en función de la velocidad final. Las otras ecuaciones corresponden con las ecuaciones del desplazamiento, que era la forma en que podíamos determinar. Si recuerdan, había tres formas diferentes de calcular desplazamiento. Bueno, aquí está. La segunda está despejada en función de la velocidad final también, pero igual podríamos despejar en función del desplazamiento. Y lo interesante que quiero que vean es que estas ecuaciones, si recordamos, si podemos recordar las anteriores que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, y solamente sustituimos, cambiamos las variables desplazamiento, que era S, por la altura, que ahora va a ser H, y la aceleración, que era A, por la gravedad, que ahora es la G. Entonces, pues no tenemos que aprendernos nuevas ecuaciones, las mismas que ya conocíamos son las que van a aplicar para la resolución de estos problemas. Aquí en la lámina tengo el ejemplo de una persona, un chico aquí que deja caer un objeto desde lo alto de un edificio, de una casa, no sé, y entonces esta es la representación precisamente de los parámetros de esta caída libre. Entonces aquí la velocidad inicial de este cuerpo cuando lo deja caer es cero. Esa es una primera característica que ya habíamos comentado. La velocidad inicial aquí es cero. Y entonces cuando lo deja caer, se empieza a desplazar, este objeto se empieza a desplazar hasta que llega al nivel del suelo, que como ya no puede pasar de ahí, pues ahí se va a detener. Pero entonces lo que hace es recorrer una distancia, y eso sería prácticamente el desplazamiento, porque la recorre en esta dirección. Pero ahora vamos a llamarle a todo este desplazamiento y esta distancia que se recorre, lo vamos a denominar con la letra H de altura. Entonces, para nosotros, para este movimiento de caída libre, este desplazamiento, esta distancia que se recorre, va a ser la altura desde la que el objeto cae. Ahora sí la vamos a denominar. Y desde luego, cuando nosotros soltamos este cuerpo al efecto de la atracción de la gravedad, pues va a obtener una aceleración que va a estar variando uniformemente a partir de que esta aceleración va a ser la que proporcione el campo gravitatorio de la Tierra, va a ser esta gravedad. Entonces ya están aquí simbolizados en la lámina estos nuevos parámetros. Vamos a tratar de simbolizarlos aquí en esta imagen, porque este lápiz, cuando esta manita lo suelta, pues aquí tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, porque parte del reposo, es decir, está sostenido por la mano, y cuando se suelta es cuando empieza a moverse, y entonces su velocidad empieza a aumentar. Acá va a tener una velocidad en esta dirección. Desde luego esta velocidad va a ser generada por la atracción de la gravedad,
por la aceleración de la gravedad que es a la que está sujeto este lápiz cuando se suelta. Y cuando llegue aquí a la base a detenerse sobre esta mesa, pues aquí va a tener una velocidad final. Exactamente un instante antes de detenerse, va a tener una velocidad final. Una vez que golpea con esta superficie y se detiene por completo, pues pierde esa velocidad, pero la que nos interesa en este movimiento es precisamente la velocidad que obtiene un instante antes, una milésima, una fracción de segundo antes de detenerse por completo. Esa es la velocidad final que nos interesa en este tipo de movimiento. Y desde luego, desde aquí hasta el punto donde cae, pues hay un recorrido, una cierta distancia que se recorre, una cierta distancia que se cae, y entonces a esa distancia, a ese desplazamiento le vamos a llamar la altura desde la que cae el cuerpo. Desde luego, para que esto suceda, pues aquí va a tener que haber un tiempo, va a tener que transcurrir un tiempo desde el momento en que se suelta este cuerpo a la acción de la gravedad hasta el momento en que este cuerpo finalmente llega hasta el nivel de esta mesa en este caso, ¿no? O del suelo o del punto que sea la referencia hasta donde puede llegar este movimiento. Entonces, muchachos, esto es de lo que se trata el tema del día de hoy. Vamos a ver algunas variantes de cómo pueden presentarse estos problemas. La verdad es que es muy simple y si recordamos estas ecuaciones matemáticas o si las acudimos a ellas y podemos ir encontrando los valores de las variables que nos que requiramos en su momento, pues no hay ningún problema para resolver este tipo de problemas. Bien, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario al respecto de lo que acabamos de platicar? ¿Alguien quiere complementar con algo? Los escucho. Muchachos. No, profe. ¿No? Bien, No, gracias. profe. Gracias. Entonces vamos a continuar, muchachos. Vamos a aprovechar este esquema que tenemos aquí y vamos a suponer que, bueno, pues este chico que está soltando este lápiz, pues no lo está dejando caer sobre una mesa. Vamos a suponer, por ejemplo, no puede ser una altura muy grande. A ver si no nos quedan valores muy pequeños. Vamos a suponer que la altura desde que está dejando caer este lápiz hasta esta mesa, vamos a hacer algo simple, vamos a suponer que fuera, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? No sé qué tan grande sea él, pero además la mesa puede estar a una cierta altura, entonces la distancia que recorre o la altura que recorre ese lápiz es solamente desde que lo suelta hasta que llega al nivel de la mesa. Entonces vamos a suponer que eso fuera el recorrido que puede hacer de 1 metro, está dejando caer este lápiz desde una altura de 1 metro. Entonces, si ese es el caso, pues yo aquí puedo determinar varias cosas. Puedo determinar el tiempo que tarda en caer este lápiz, puedo determinar la velocidad final que tiene este lápiz a partir únicamente de este dato. Puedo determinar todas esas cosas. Aquí la pregunta, muchachos, ¿cómo podría yo empezar a trabajarlo? Tengo aquí del lado izquierdo en mi lámina el menú de fórmulas que pudiera yo utilizar para determinar estos dos parámetros. ¿Alguna sugerencia, muchachos? ¿Alguien me quiere sugerir cuál podemos utilizar para empezar a trabajarlo, a tratar de resolverlo? Les doy un minuto, piénsenlo y me comentan, por favor.
Muy bien, muchachos, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Alguna idea? Cualquier ¿Con idea? la primera? Con la primera fórmula. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, con la primera. En el chat nos dicen también que con la primera fórmula. Vamos a ver, me dice la primera fórmula que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces aquí, para determinar esta velocidad final que no conozco, necesitaría conocer la velocidad inicial. Para eso no hay problema porque yo sé que la velocidad inicial en este caso y en todos los casos de caída libre es igual a 0. Pero necesitaría yo el tiempo, entonces es algo que tampoco conozco. Entonces creo que no está por ahí. Tendría que ser la segunda fórmula, ¿no? Ajá. Si veo la segunda fórmula, veo que voy a escribirla aquí de nuevo. Muy bien, gracias. Me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Recuerden que la gravedad es una constante que ya conocemos. Esta G es la aceleración del movimiento y esta es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, no estaba explícita, pero pues es una constante que ya es un dato que ya conocemos. Entonces, para este caso conocemos esta velocidad inicial, sí la conocemos porque es de 0 metros por segundo cuadrado. Esta gravedad también, esta altura también, porque dijimos que estaba cayendo desde 1 metro. Y entonces sí podemos determinar con esta ecuación la velocidad final, la velocidad que tiene este cuerpo cuando llega a este punto, a la base de la mesa. Entonces, pero antes de eso vamos a hacer una consideración, muchachos. Sabemos que la velocidad inicial de este cuerpo es 0 porque lo está soltando esta manita, lo está soltando aquí, entonces empieza a moverse, su velocidad inicial es 0. Entonces, desde aquí podemos ir reduciendo esta ecuación, esta expresión matemática, porque si la velocidad inicial es 0, pues su cuadrado también va a ser 0, y entonces simplemente vamos a eliminar este término porque esto va a ser 0, y entonces si reescribimos esta ecuación se va a quedar una ecuación más simple. Me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada, a 2 veces la gravedad por la altura. El primer término desaparece porque la velocidad inicial es 0. Y ahora sí, como yo no necesito el cuadrado de la velocidad final, pues lo que tengo que hacer es aplicar raíz en ambos términos. Y entonces, de esta manera, elimino el cuadrado de esta velocidad final y me queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces con esta ecuación puedo determinar sin ningún problema la velocidad final. Vamos a ver que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que en este caso son 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por la altura desde la que se está dejando caer este lápiz, que dijimos que iba a ser en este caso de 1 metro simplemente. Y entonces si hacemos esta operación, vamos a obtener que va a ser la raíz cuadrada de 2 por 9.8, me va a dar 19.6 por 1, 19.6. 19.6 metros por metros me va a dar metros cuadrados entre segundos cuadrados. Y entonces cuando yo saco esa raíz, alguien me apoya con su calculadora, muchachos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 19.6? 4.42. 42, gracias. 4.42. Y al sacar la raíz del número, también sacamos la raíz de las unidades. Se elimina este cuadrado y se elimina este cuadrado y me quedan metros por segundo, que son unidades de velocidad,
que efectivamente eso es lo que estamos buscando, y entonces esta va a ser la velocidad final con la que cae este objeto. A esta altura de la mesa va a tener una velocidad final de 4.42 metros por segundo. Y ahora que ya calculamos la velocidad final y requerimos calcular el tiempo, muchachos, ¿cuál expresión podríamos usar? ¿Podría ser la cuarta? Primera, Podría ser la cuarta, podría ser la tercera, podría ser la primera, pero si nos damos cuenta, efectivamente, vamos a buscar siempre lo más simple. Ahorita que ya conocemos la velocidad final y conocemos la velocidad inicial y conocemos la gravedad, pues simplemente podemos despejar de esta. Y entonces, la otra también podría ser más simple, ahorita la hacemos con los dos para que no haya problema. Vamos a despejar de la primera. De la primera ecuación vamos a despejar el tiempo. Entonces, me queda la velocidad final. Voy a quitar esta velocidad inicial, la voy a pasar para acá, menos la velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo. Y si despejamos de aquí el tiempo, pues tengo que quitar la gravedad, pasarla para acá dividiendo, y entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre la gravedad. Entonces, vamos a ver que la velocidad inicial, como en todas las caídas libres, la velocidad inicial siempre es cero, entonces podemos prescindir de este término, porque esto siempre se va a hacer cero, y entonces simplemente el tiempo va a ser la velocidad final entre la gravedad, y la velocidad final que acabamos de calcular es de 4.42 metros por segundo, dividida entre la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces, ¿cuánto me da ese resultado, muchachos? 4.42 entre 9.8. 0.45. 0.45, gracias. 0.45, ¿qué unidades, muchachos? Segundos. De acuerdo, es tiempo, son segundos. Vamos a ver que aquí, al reducir las unidades, estos metros con estos metros se eliminan. Estos segundos con este cuadrado, y me queda aquí 1 sobre segundo. Cuando esto pasa al numerador, se convierte en segundos. Y entonces eso es lo que tarda en caer este lápiz. Realmente es muy poquito. Ustedes pueden tratar de reproducir esto. Si levantan un lápiz y lo dejan caer desde una altura de 1 metro, van a ver que no va a tardar ni siquiera un segundo. En lo que cuentan uno, este lápiz ya cayó y está en el suelo o en la mesa sobre la que lo dejen caer. Esto es fácilmente corroborable. Entonces esto me dice que va a tardar menos de medio segundo en llegar hasta la superficie de la mesa y detenerse ahí. Y bueno, vamos a hacerlo, nos decían por ahí también que podíamos hacerlo con la ecuación 4. Vamos a ver que efectivamente así es. Si yo de esta ecuación 4 despejo el tiempo, también puedo llegar a determinar este tiempo. Voy a pasar voy a empezar a despejar aquí. Me va a decir que 2 veces h va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Estoy despejando de la ecuación 4 multiplicado por el tiempo. Y entonces esta velocidad inicial, pues ya sabemos que es 0, entonces podemos prescindir de esta. Y nada más nos va a quedar la velocidad final, que está multiplicando el tiempo, entonces yo la puedo pasar acá dividiendo. Y finalmente determinar el tiempo simplemente dividiendo el doble de la altura desde la que cae el cuerpo entre
la velocidad final que ya habíamos calculado también. Vamos a ver si es cierto. 2 veces la altura que dijimos que era de 1 metro, dividido entre la velocidad final que calculamos aquí de 4.42 metros por segundo. Me debe dar el mismo resultado. Muchachos, me dicen cuánto es 2 entre 4.42. 45. Igual, punto 45. Sí. Muy bien, gracias. Punto 45 metros por segundo. Estos metros, con estos metros se eliminan, me quedan segundos aquí abajo. Y entonces, punto 45 metros por segundo. Perdón, punto 45 segundos. Los metros se eliminaron. Punto 45 segundos y veo que es el mismo resultado que obtuve con la otra ecuación. Entonces, efectivamente, como nos decían por ahí hace unos instantes, cualquiera de las dos ecuaciones, cualquiera de las que yo despeje el tiempo me van a servir. Incluso me serviría despejar de la ecuación 3, aunque sería más complicado porque lo tenemos en 2 términos, habría que hacer ahí una factorización, entonces nos complicaríamos un poquito con el álgebra. Pero efectivamente con estas 2 ecuaciones vemos que podemos llegar al mismo resultado sin ningún problema. Pues así de fácil, muchachos, así de sencillo es estos problemas de la caída libre. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales para esta sesión y ya dar por visto este tema. Antes de continuar con el otro ejercicio, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a este? No, No, ninguna. ¿No? ¿Está clarito? ¿Se entiende? Sí. Ok, gracias. Bien, nos quedan algunos 3 minutos de esta sesión. Recuerden que una vez que se cierre la sesión por los 40 minutos que nos regala Zoom, nos volvemos a conectar para complementar otros 40 minutos de la sesión. Pero bueno, vamos planteando el problema mientras en los 3 minutos que nos quedan de esta sesión. Entonces voy a mi siguiente lámina. Tengo otra vez aquí mi lámina para tener las fórmulas a la mano, pero voy a poner el caso que vamos a resolver en este caso, en este ejercicio. Tengo nuevamente un edificio, voy a poner aquí sus ventanitas para ver qué es un edificio. Y luego aquí tengo en la parte alta del edificio hay un muchacho maldoso que no faltan. Yo no sé allá en sus colonias, pero acá en Iztapalapa pues sí hay muchos de estos que se dedica a tirar piedritas a las personas que van por debajo. Así que se les deja caer las piedritas para descalabrarlos. Entonces cuando ve pasar a alguien por abajo, seguramente alguno de sus cuates, bueno, aquí deja caer la piedrita para que le den en la cabeza y lo descalabre. Entonces, pues aquí pudiéramos tener varias cosas que hicimos con altura. Vamos a empezar entonces, ahora vamos a suponer que desde el momento en que este chico
de pelos necios que está parado aquí en la parte alta de este edificio, suelta esta piedrita hasta que golpea a su cuate que está a nivel de la calle. Transcurren 5 segundos. ¿Sale? Ese es el tiempo que va a tardar en caer esta piedrita hasta el nivel de la cabeza de este chico que va por la calle y pues le va a hacer una alcancía en su cabecita. Entonces, muchachos, me interesa determinar en este caso con qué velocidad llega la piedra hasta la cabecita de este tipo, suponiendo que la cabecita de él estuviera a nivel del suelo, y además me interesa determinar de qué altura es este edificio, qué tan alto es. Con este único dato que tengo, puedo determinar estas